Uniremington Radio Derecho a la Carta. Buenas tardes queridos oyentes, de Derecho a la Carta a todos los saludo desde Radio Uniremington, hoy con una invitada muy especial, la estudiante Ingrid Yurley San Miguel, quien cursa quinto semestre Derecho en nuestra prestigiosa universidad. El día de hoy ella nos hablará sobre un tema muy interesante, que trata del contrato de arrendamiento de bien urbano y comercial. También establecerá las clases de contratos de arrendamiento de vivienda urbana y la diferencia entre contrato de arrendamiento comercial. Le damos la bienvenida a nuestra primera emisión de Radio Uniremington Bucaramanga. Agradecemos su participación. Muy buenas tardes. Me encuentro muy emocionada de participar el día de hoy en este primer lanzamiento de Radio Uniremington. Espero aportar un poco de mi conocimiento a todos los estudiantes, docentes y público en general que nos escucha a esta hora. Daré inicio explicándoles el contrato de arrendamiento de vivienda, como casa o apartamento. Cuando se trata de vivienda urbana, está regulada por la Ley 820 del 2003. El arrendamiento de inmuebles puede ser para locales comerciales, fincas, casas rurales y vivienda urbana, que es sobre lo que trata esta nota. Esto es importante porque la regulación para inmuebles distintos a la vivienda urbana corresponde al Código Civil o Código de Comercio. La Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, como ya se dijo, es la Ley 820 del 2003. En el primer inciso del artículo 2 señala: el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana puede hacerse de forma escrita o de forma verbal, según lo permite el artículo 3 de la Ley 820. No obstante, la recomendación es que siempre se haga por escrito para evitar conflictos en aspectos como la fecha de inicio del contrato, la duración, el precio o el canon, la fecha para el pago. Estas son situaciones que dan origen a discusiones, y para evitarlos se han de dejar poder por escrito, y claramente para evitar interpretaciones erróneas. Tanto el arrendador como el arrendatario deben conservar una copia del contrato, y cuanto menos se le debe hacer el reconocimiento de firmas o autenticación. Por otra parte, continuamos con la importante clasificación de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Contrato individual. Siempre que una o varias personas naturales reciban para su albergue o el de su familia o el de terceros, cuando se trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos adicionales. Contrato mancomunado. Cuando dos o más personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente al pago de su precio. Contrato compartido. Cuando verse sobre el goce de una parte no independiente del inmueble que se arrienda, sobre el que se comparte el goce del resto del inmueble, o parte de él con el arrendador o con otros arrendatarios. Contrato de pensión. Cuando verse sobre parte de un inmueble que no sea independiente e incluya necesariamente servicios, cosas o usos adicionales y se pacte por un término inferior a un año. En este caso, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo, por cualquiera de las partes, previo aviso de 10 días,
sin indemnización alguna. A modo de ejemplo podemos señalar lo siguiente. En el contrato individual, Pedro toma en arrendamiento el apartamento para él y su familia. Contrato mancomunado. Pedro y Pablo toman en arrendamiento el apartamento para que vivan las familias de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo son coarrendatarios y solidarios por el pago del arrendamiento y demás obligaciones derivadas o accesorias. Contrato compartido. Pedro arrienda un apartamento, pero solo en parte, pues el resto está ocupado por el arrendador. Contrato de pensión. Pedro, que es estudiante universitario, arrienda una habitación con derecho a servicios. Uso compartido de la cocina y los baños. Importante tener en cuenta que este tipo de contrato debe ser inferior a un año y cualquiera de las partes puede terminarlo en cualquier tiempo y sin indemnización, pero con previo aviso de 10 días. Es un caso muy especial de arrendamiento, al que no le aplican las normas generales sobre la terminación del contrato. Podemos concluir que es evidente que alquilar un local comercial para desarrollar un negocio y alquilar una vivienda son cosas completamente distintas. Por ese motivo, el contrato de arrendamiento de vivienda y el de local comercial son diferentes y regulan aspectos muy distintos. Un local comercial deberá cumplir una serie de requisitos para desarrollar una actividad determinada, y una vivienda deberá cumplir un conjunto de condiciones de habitabilidad. Y estos aspectos van a influir en el contenido del contrato de arrendamiento de vivienda y de local. La duración es uno de los aspectos claramente diferenciadores de un contrato de arrendamiento de vivienda frente a un contrato de local comercial. En cuanto al contrato de arrendamiento de vivienda, la ley establece que la duración será pactada por las partes, pero regula una duración mínima de 3 años. En el caso de los arrendamientos de locales, prevalece el pacto entre las partes y por lo general los periodos de duración que se acuerdan suelen ser más largos, entre 5 y 7 años dependiendo de los casos. Les agradezco su atención. Espero les haya servido de mucho el tema que les acabo de explicar. Muchísimas gracias, doctora Ingrid, por su excelente explicación del tema. A continuación daremos la bienvenida a otro invitado especial, estudiante de Derecho en nuestra universidad de octavo semestre, el doctor Edwin Andrei Jáuregui Rodríguez. Agradecemos su participación. Buenas tardes, estoy muy feliz y agradecido por esta invitación, para poder compartir con todos ustedes mis conocimientos acerca de estos temas. Muchas gracias a la universidad por estos espacios de aprendizaje. El doctor Edwin Jáuregui Rodríguez nos orientará acerca del tema, explicará causales de terminación del contrato de arrendamiento urbano y comercial y el régimen procesal dentro de los contratos urbano y comercial y nos dará un ejemplo. Continúe, doctor Edwin. Muchas gracias a la doctora Ingrid. Podemos encontrar el régimen procesal de arrendamiento urbano en la Ley 820 del año 2003. De igual manera, enfatizaremos en las causales de la terminación del contrato de arrendamiento urbano. En primer lugar, hay que decir que el arrendador y el arrendatario pueden en cualquier momento de mutuo acuerdo ponerle fin a dicho contrato. De no darse la anterior opción, en la Ley 820 del año 2003 enumera las siguientes causales para la terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, esto con una justa causa. La primera es la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y los reajustes dentro del término estipulado en el contrato.
La segunda es la no cancelación de los servicios públicos y que esto mismo lleve a una desconexión o pérdida del servicio. Como tercera, el subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble para un cambio de destinación por parte del arrendatario sin una expresa autorización del arrendador. Como cuarta, la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos o la destinación del inmueble para actos delictivos. Estos mismos deben estar comprobados por una autoridad policiva. Como quinta, la realización de las mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin una expresa autorización del arrendador. También se puede dar la destrucción total o parcial del inmueble o del área arrendada por parte del arrendatario. Como sexta, encontramos la violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a este mismo régimen. De igual manera podemos encontrar la indemnización que debe pagar el arrendador al arrendatario por la terminación del contrato sin una justa causa. Estas se pueden dar en el caso de terminar el contrato de arrendamiento durante las prórrogas del contrato. Debe ser previo escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal con una antelación no menor a los 3 meses. La indemnización equivalente sería a los 3 meses de arrendamiento. Cuando el contrato lleve 4 o más años de vigencia, la indemnización equivalente debe ser de 1.5 meses de arrendamiento. Cumplido el pago de la indemnización, el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. Así pues, encontraremos unos casos especiales, cuando no se debe pagar la indemnización, pero se debe constituir una caución en dinero, bancaria u otorgada por una compañía de seguros, a favor del arrendatario por un valor equivalente a 6 meses del valor del canon de arrendamiento, para el cumplimiento de las causales alegadas. Primera, cuando el propietario poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de 1 año. Segunda, cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiera desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. Como tercera, cuando el propietario venda el inmueble y debe entregarlo al comprador. Si el arrendador incumple la causal que alegó para desahuciar al arrendatario, este podrá hacer efectiva la caución a su favor. En las anteriores causales debe mediar el previo aviso no inferior a 3 meses a la fecha de vencimiento del término inicial o de las prórrogas. De lo contrario, el contrato se entiende renovado por un tiempo igual al anterior. La terminación por parte del arrendatario con una causa justa. El arrendatario también puede pedir unilateralmente la terminación del contrato, amparado en las siguientes causales. La primera, la suspensión de la prestación de servicios públicos al inmueble. En estos casos, el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario. La segunda es la incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado. Debidamente debe ser comprobado por una autoridad policiva. La tercera es el desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por una ley. Seguidamente de esto encontramos la terminación del contrato de arrendamiento sin una justa causa. Este ya es por parte del arrendatario, con previo aviso y con una indemnización. La ley nos dice que por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento sin una justa causa, dentro del término inicial o durante sus prórrogas antes de finalizar el contrato, es decir, durante su ejecución, previo aviso debe ser escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal que sea autorizado dentro del mismo, con una antelación no menor a los 3 meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones, el arrendador estará obligado a recibir el inmueble. Si no lo hiciere, el arrendatario podrá entregar provisionalmente mediante la intervención de la autoridad competente sin prejuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. También encontramos la terminación del contrato por parte del arrendatario con previo aviso y sin una indemnización.
El arrendatario también podrá dar por terminado unilateralmente el contrato a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso al escrito al arrendador a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a los 3 meses de la fecha requerida. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del local comercial, es de vital importancia tener en cuenta la Ley 29 del año 1994. El arrendador puede terminar el contrato de arrendamiento del local comercial en cualquier tiempo por las siguientes causas. Primera, por no pago de la renta o canon de arrendamiento. Segunda, por utilización del local para usos distintos al autorizado en el contrato. Tercera, cuando el arrendatario no conserva el local en un buen estado. Y como cuarta, en general, cualquier incumplimiento del arrendatario. Si el arrendatario incumple el contrato de arrendamiento en cualquier modo, el arrendador queda facultado para terminarlo. La indemnización, en este caso, por el incumplimiento del arrendatario, es cuando el arrendador sea obligado a terminar el contrato. Se aplica lo dispuesto en el artículo 2003 del Código Civil. El arrendatario tendrá que pagar los cánones de arrendamiento que faltaron por causarse hasta la terminación del contrato del arrendamiento o hasta que el contrato terminara surtida la notificación de terminación del contrato o un desahucio. El arrendatario tendrá que pagar los cánones de arrendamiento que faltaren por causarse hasta la terminación del contrato de arrendamiento o hasta que el contrato terminara surtida la notificación en la terminación del contrato. Las causales para que el arrendatario termine el contrato de arrendamiento del local comercial. El arrendatario también puede dar por terminado el contrato por una justa causa en los siguientes casos. Cuando el propietario no mantiene en estado funcional el local, por un mal estado del local también, por la perturbación en el uso del local, esta ya viene por parte de los terceros, o por cualquier otro incumplimiento contractual del arrendador. La terminación del contrato de arrendamiento por venta del local comercial se puede dar, ¿sí? Esta la podemos encontrar en el artículo 2020 del Código Civil, que señala lo siguiente: estarán obligados a respetar el arriendo todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo, todo aquel a quien se refiere el derecho del arrendador a título oneroso, si el arrendatario o el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios. Como tercera, los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública, inscrita en el registro de instrumentos públicos antes de la descripción hipotecaria. El arrendamiento de bienes raíces podrá requerirse solo si su inscripción ha estado en dicha escritura. Recordemos que si al momento de la venta del local no se han cumplido los 2 años de permanencia en el local, el arrendatario no tiene derecho a la renovación y el contrato puede ser no renovado por el nuevo dueño. La terminación del contrato de arrendamiento por embargo del local. ¿Qué sucedería si el contrato de arrendamiento del local comercial sí es embargado por un acreedor del arrendador? En este caso, el contrato tampoco se ve afectado claramente, como lo señala el artículo 2023 del Código Civil, el cual en resumen nos dice que el contrato de arrendamiento seguirá vigente, simplemente hay una sustitución del arrendador tanto en los derechos como en las obligaciones. El artículo 518 del Código de Comercio nos dice que el empresario a título de arrendamiento que haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes 3 casos. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Segundo, cuando el propietario necesite a los inmuebles su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que ya tenía el arrendatario. Y como último, cuando el inmueble deba ser restituido o reconstruido para obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o la desocupación. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, espero haya una claridad.
Muchas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros, Dr. Edwin, y por aclararnos muchas dudas que teníamos al respecto. En este momento tenemos con nosotros en la cabina a la doctora Lucero Canizales. Bienvenida. Muchas gracias, me alegra poder compartir este espacio con ustedes en el primer lanzamiento de radio de la universidad. Es un placer tenerla acá. El día de hoy usted nos compartirá un tema de bastante relevancia, como lo es la inmediación reajuste de los contratos urbanos y comerciales. Le cedo la palabra, doctora Lucero. Abordando este tema tan importante como lo es el contrato de arrendamiento, tanto urbano como comercial, hablemos de la mediación. Una de las materias en las que es factible es en el ámbito de contrato de arrendamiento, especialmente en los arrendamientos urbanos. Ante un conflicto o desacuerdo entre propietario e inquilino, tener la voluntad de llegar a un acuerdo de buena fe es fundamental. Sin embargo, no todo es color de rosa, ni todo el mundo tiene esa predisposición. Cuando las partes se enrocan en su argumento, solo generan un mayor conflicto. Es en ese momento cuando se requiere de una tercera persona imparcial, el mediador o árbitro, que ayude a limar asperezas y acercar posturas. En la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que entró en vigor en junio del 2013, se añadieron 2 apartados más en el artículo 4, uno de los cuales, el numeral 5, hace referencia a la mediación y al arbitraje. Debemos dejar claro que ambas figuras se asemejan, pero no son lo mismo. En la mediación interviene un tercero imparcial con el objetivo de buscar puntos de acuerdo y acercar posturas, mientras que el arbitraje es un contrato mediante el cual las partes acuerdan no acudir a la justicia ordinaria y someterse a uno o varios árbitros independientes, expertos imparciales para resolver la controversia o el desacuerdo. Hablemos un poco también de los reajustes en este tipo de contratos. En el 2022, los arriendos aumentaron hasta un 5.6%, cifra que corresponde a la variación anual del índice de precios al consumidor del 2021, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y según estimaciones del Banco de la República. Este porcentaje de incremento aplica solo para los arriendos de vivienda y no para otro tipo de inmueble como locales comerciales, oficinas, entre otros. Eso quiere decir que únicamente para el contrato de arriendo urbano, no para los comerciales. Cabe resaltar que el arrendamiento es una de las opciones más populares utilizadas por quienes desean tener un lugar estable y cómodo en el cual vivir. En Colombia, el 34% de las viviendas a nivel nacional son para el alquiler, representando así un incremento del 13% con respecto al resto de América Latina. Hay que tener en cuenta que el aumento de los cánones de arriendo se pueden hacer únicamente cuando se cumplan 12 meses de haberse firmado el contrato o 12 meses desde la última vez que se haya incrementado el canon. Esto lo estipula la Ley 820 del 2003, que rige el arrendamiento de vivienda en Colombia. Por ejemplo, si el contrato se firmó en mayo del 2021 o en dicho mes se realizó el último ajuste, hasta mayo del 2022 se podrá aumentar el canon. En caso de que el valor del canon sea de 1.600.000, con el incremento del 5.6%, quedará en 1.689.600. Es decir, el aumento máximo será
de 89.600. Asimismo, es importante destacar que el valor definido para el arriendo no supere el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que se encuentre arrendada. La notificación es muy importante. Precisamente, de acuerdo con la ley de arrendador, debe informarle al arrendatario el monto de incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal expresamente establecido en el contrato, so pena de ser imponible al arrendatario. Definitivamente nos ha dejado impactados con su tema, doctora Lucero, muchísimas gracias. A continuación le damos la bienvenida al estudiante Jaime Ernesto Ramírez Acevedo, quien cursa 10º semestre en nuestra universidad. Cerramos esta emisión de radio con su presentación, doctor Jaime. Muy buenas tardes, mil gracias por la invitación. Yo quisiera hablarles un poco sobre la ley 820 del 2003, la cual dicta las normas de juego de los contratos de arrendamiento de viviendas en Colombia, estableciendo las condiciones y criterios básicos de los contratos de arrendamiento de vivienda, desde las obligaciones de arrendatario y arrendador, pasando por la fijación del canon de arrendamiento hasta las causales de determinación del contrato por parte del arrendador. Hablemos un poco sobre las formalidades del contrato. La ley 820 del 2003 indica que un contrato de arrendamiento puede ser verbal u oral y establece que, sin importar el caso, el arrendador y el arrendatario deben ponerse de acuerdo en los siguientes puntos: nombre e identificación de los contratantes, quienes arriendan el inmueble, ¿sí? Identificación de la parte del inmueble que se arrienda y, si es el caso, de las zonas o servicios compartidos con los demás habitantes del inmueble. Precio y forma de pago, relación del pago de servicios públicos y también término de duración del contrato. Hablando un poco de las obligaciones de las partes, puedo comentarles que el arrendador, que es quien pone a disposición el inmueble, debe entregar la vivienda en la fecha acordada, en buen estado, y poner a disposición del arrendatario todos los servicios públicos de los que goza la vivienda. Si el contrato se hace de manera escrita, se deberá entregar en máximo 10 días una copia del mismo con firmas originales tanto del arrendatario y como del codeudor. En caso de que la copropiedad se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de las normas del edificio o conjunto residencial, y en caso de que el inmueble sea una vivienda compartida, el arrendador deberá mantener el inmueble en buenas condiciones físicas y de seguridad. Asimismo, el arrendador o quien recibe el pago está obligado a expedir un comprobante donde dice la fecha, el valor y el periodo que se paga. Eso es sumamente importante. Entre tanto, el arrendatario, que es quien dispone del inmueble, deberá pagar el arriendo en los plazos estipulados, así como los servicios públicos y demás gastos. Debe cuidar la vivienda y todo lo que viene con ella. En caso de causar algún daño, será responsable de correr con los gastos de reparación. Quienes vivan bajo el régimen de propiedad horizontal deberán someterse a las normas del edificio conjunto residencial donde se encuentra la casa o apartamento en arriendo. Teniendo en cuenta los subarriendos o cesión del arriendo a terceros, cabe mencionar que, según la ley, el arrendatario no puede ceder el arriendo o subarrendar una vivienda. Sin embargo, podrá hacerlo únicamente si cuenta con la aprobación escrita del arrendador, ya sea dentro del contrato de arrendamiento o en un documento aparte.
El precio mensual del arriendo deberá ser fijado por común acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, no podrá superar el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que sea en arriendo. Cada 12 meses, el arrendador podrá incrementar el valor del arriendo en un porcentaje no mayor al incremento del índice de precios del consumidor, IPC. Si el incremento de IPC en el año 2020 fue del 3,18%, este será máximo porcentaje que podrá subir el precio del arriendo, para poner un ejemplo. El arrendador deberá informarle oportunamente al arrendatario en caso de incrementar el canon de arrendamiento. Esta notificación deberá realizarse por escrito y en la misma deberá especificarse el incremento y la fecha a partir de la cual aumentará el precio. En cuanto a las causales de terminación del contrato por el arrendador, se debe tener en cuenta que el arrendador podrá terminar unilateralmente el contrato por las siguientes razones: incumplimiento en el pago del arriendo dentro de las fechas acordadas, incumplimiento en el pago de servicios públicos que causen la desconexión o pérdida del servicio, cuando el arrendatario afecta la tranquilidad ciudadana de los vecinos o destina el inmueble para cometer delitos, y también por la violación del reglamento de propiedad horizontal en caso de que sea una vivienda ubicada en un edificio o conjunto residencial. El arrendador deberá notificar su decisión por escrito con al menos 3 meses de anticipación y pedir una indemnización equivalente al valor de 3 meses de arriendo. Causales de terminación del contrato por el arrendatario. Causales de terminación del contrato por el arrendatario. Teniendo en cuenta las causales de terminación de contrato por el arrendatario, cabe mencionar que éste podrá solicitar unilateralmente la terminación del contrato por las siguientes razones: si se suspenden los servicios públicos por culpa del arrendatario, ya sea porque no pagó los recibos que estuviesen a su cargo o por acción premeditada; si el arrendador comete acciones que afecten gravemente el disfrute del inmueble arrendado, debidamente comprobado ante la autoridad policiva; y también si el arrendador desconoce los derechos que la ley o el contrato confiere al arrendatario. Entonces, el arrendatario deberá notificar su decisión por escrito con al menos 3 meses de anticipación y pagar una indemnización equivalente al valor de 3 meses de arriendo. También el arrendatario podrá dar por terminado el contrato cuando el mismo esté próximo a vencerse y deberá avisar por escrito al menos con 3 meses de anticipación. De este modo, no estará obligado a pagar indemnización ni explicar su decisión. En caso de no hacerlo por escrito, el contrato de arrendamiento se renovará automáticamente por el mismo periodo inicialmente pactado. Me gustaría hablar un poco sobre las letras de cambio que suelen utilizarse en la relación entre arrendador y arrendatario para efectuar los pagos de los cánones de arriendo. Por ello, es pertinente saber si es válido o no solicitar letras de cambio como medio de pago. La letra de cambio es un título de valor o documento que reconoce una obligación o mandato que determina el pago de una suma de dinero a una persona determinada. Es un título de valor a la orden, ya que por medio de este, una de las partes denominada girador extiende a otra denominado el girado la obligación aceptada de pagar una determinada suma de dinero en una fecha determinada. Sin embargo, no es posible definir este título como un medio de pago, ya que no es un instrumento para adquirir bienes y servicios o cancelar obligaciones. Cabe aclarar, sin embargo, no es posible definir a este título como un medio de pago, ya que no es un instrumento para adquirir bienes y servicios o cancelar obligaciones. Cabe aclarar, sin embargo, que el pago del canon de arrendamiento es una obligación que el arrendatario adquiere al momento de suscribir el contrato de arrendamiento.
tal y como le indica el numeral 1 y artículo 9 de la Ley 820 del 2003. Asimismo, el artículo 16 de la misma ley prohíbe la utilización de garantías reales y depósitos para respaldar el pago de las obligaciones de los contratos de arrendamiento. Aunque la ley de arrendamiento no prohíbe, en el artículo citado, de manera específica la utilización de la letra de cambio como medio de pago. Es claro que este título de valor no tiene como propósito ni función ser un medio de pago, puesto que es un documento en el que una persona se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero a favor de otro. La letra de cambio es un título de valor de contenido crediticio que ordena realizar un pago, pero no puede considerarse un medio para efectuarlo. En el caso en que el arrendador obligue al arrendatario a firmar una o varias letras de cambio para poder suscribir el contrato de arrendamiento, dicho depósito dinerario podrá ser considerado como una garantía a favor del arrendatario. En el caso que el arrendador obligue al arrendatario a firmar una o varias letras de cambio para poder suscribir el contrato de arrendamiento, dicho depósito dinerario podrá ser considerado como una garantía a favor del arrendador y por lo tanto el arrendatario podrá reportar esta irregularidad a la alcaldía municipal de donde se encuentra ubicado el inmueble. Esto conforme al artículo 33 de la Ley 820. ¿Por qué razón? Porque resulta que las alcaldías municipales, basado en la ley ya descrita, tienen dentro de sus funciones conocer casos en que se hayan efectuado depósitos ilegales, así como controversias originadas por la exigibilidad de estos, y de ser aplicable imponer sanciones que correspondan. Es muy importante. También muchas veces me preguntan si el arrendador puede exigirle al arrendatario garantías o fianzas para respaldar el pago de los servicios públicos domiciliarios. La respuesta contundente es sí, sí puede, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 820, que ya hemos mencionado. Al momento de celebrar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, el arrendador podrá exigir al arrendatario que se garantiza a cada persona prestadora de servicios públicos domiciliarios el pago de las facturas correspondientes. Esta obligación de constituir una garantía depósito a favor de las empresas prestadoras de servicio público domiciliarios no es ilimitada. El artículo 15 de la Ley 820 del 2003 precisa que la garantía o depósito no podrá en ningún caso exceder el valor de los servicios públicos correspondientes al cargo fijo, el cargo por aporte de conexión y el cargo por unidad de consumo, correspondiente a 2 periodos consecutivos de facturación. En caso de no constituir estas garantías, habiendo sido previamente solicitadas, el arrendador podrá abstenerse de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Incluso este podrá dar por terminado de pleno derecho el contrato de arrendamiento si el arrendatario no cumple con estas obligaciones dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración del contrato. Cabe aclarar que sí está permitido el uso de letras de cambio como garantía de compensación de posibles daños que el arrendatario le genere al inmueble. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor Jaime, y a todos los que participaron en el evento el día de hoy. Para finalizar nuestro programa, Radio Uniremington les agradece a todos los participantes por su tiempo y dedicación en este espacio tan maravilloso y por dejarnos tantas enseñanzas. Les hago una invitación a todos los estudiantes y docentes de Uniremington a participar de este programa de radio los días viernes y sábado a las 8 am. Muchas gracias a todos los oyentes. Feliz día.